Concepto 1035 de noviembre 18 de 2024, DIAN. Este es problema jurídico. Si un contribuyente presentó o corrigió una declaración tributaria, ojo, durante la vigencia del beneficio tributario regulado en el artículo 93 de la Ley 2277 de 2022, liquidándose el 100% de la sanción correspondiente, pero pagó la misma de manera reducida conforme a lo dispuesto en la norma, el saldo del 60% restante podría ser cobrado por parte de la administración tributaria. Bueno, es una pregunta de pronto a alguien que apenas está empezando, ¿sí?, en la parte tributaria. Lógicamente responde la DIAN que no. Para el caso del beneficio de la sanción reducida se cumplía con el pago del 40%. Esto implica que el 60% restante de la liquidación no constituye un valor deudado por el contribuyente porque era una amnistía. Y recuerda la DIAN que el artículo 93 de la Ley 2277 de 2022 estableció una reducción transitoria de sanciones y tasas de interés para contribuyentes omisos o que hayan corregido voluntariamente sus declaraciones tributarias. Dicho artículo dispone que las sanciones podían reducirse en un 60% para aquellos contribuyentes que se acogieran al beneficio antes del 31 de mayo de 2023 y que efectuaran el pago del 40% de la sanción correspondiente antes del 30 de junio de 2023. Entonces, si cumplió con esto, tal como dice la norma, pues simplemente ya la DIAN no puede decir nos dé el 60%. Concepto 1126 de diciembre 4 de 2024. El de enero todavía no salió, del 2025 no ha salido ningún concepto, pero esto no lo habíamos visto. Pregunta: ¿de una persona natural no obliga a llevar contabilidad reconocer el ajuste cambiario derivado del traslado de una inversión en un CDT en moneda extranjera a otro instrumento financiero? Esa es una pregunta importante, porque la norma dice que en la diferencia de cambio se toma la tasa inicial y solamente se toma la tasa del momento cuando hay pago, abono o cancelación. Entonces uno supone que el mismo CDT, pues el CDT que es lo más común, digamos, se vencía a los 3 meses, entonces lo cambiaron, listo. Entonces en ese momento la tasa de cambio, si es en moneda extranjera, es la que se aplica. O si una cuenta por cobrar digamos, en moneda extranjera, dólares, entonces también cuando hay abono es que se aplica la tasa de cambio cuando hubo el abono. Y entonces ahí es donde se registra un ingreso o pérdida por diferencia en cambio. Si tenemos, digamos, la misma cuenta por cobrar, el CDT, digamos, noviembre del año 2024 y vence en enero de 2025, desde diciembre 31 de 2024 el valor patrimonial se toma en cuenta la tasa de cambio y la inicial, no la diciembre 31 como era antiguamente, y se calculan los intereses. Entonces, ¿qué dice la DIAN en cuanto a esto? Dice así: conforme al artículo 188 del estatuto, la diferencia cambiaria que surge entre el reconocimiento inicial de un activo y su abono posterior debe declararse como ingreso gravable o costo deducible. Por lo tanto, la diferencia cambiaria derivada del traslado de una inversión CDT en moneda extranjera a otro instrumento de inversión debe ser reconocida por la persona natural propietaria del CDT. El artículo 169 del estatuto dice: los activos en moneda extranjera como los CDT se reconocerán en moneda nacional la tasa representativa del mercado vigente en la fecha de adquisición del activo. Las fluctuaciones cambiarias durante la tenencia del activo no generarán ingresos por diferencia en cambio, sino hasta el momento de su enajenación o abono. Eso es lo que está normal. Entonces dice, bueno, aquí lo que hizo fue cambió un título por otro. Dice, se asimila que usted canceló y adquirió otro. ¿Sí? Entonces, ahí sí se genera la diferencia en cambio. Y para efectos patrimoniales, el valor del CDT, según el artículo 71 del estatuto, será el costo de adquisición más los rendimientos causados y no cobrados hasta el último día del periodo gravable. Este CDT no estará sujeto al ajuste por diferencia en cambio, sino hasta el momento de su enajenación o abono. Una cosa es el costo fiscal, otra cosa es valor patrimonial. Y acuérdese que si estos títulos valores se negocian en bolsa, tiene un tratamiento diferente a los que no se negocian en bolsa. Eso lo hemos visto. Hay un factor que establece la DIAN por resolución todos los años, y entonces los intereses acumulados en el 31 se calculan de acuerdo a ese factor. Ojo con eso. Bueno, y para los que no están obligados a llevar contabilidad en estos títulos, valor patrimonial calcula el rendimiento, valor patrimonial, pero el ingreso no lo declara, porque para los que no están obligados a llevar contabilidad, acuérdense que es el sistema de pago, es cuando efectivamente reciben el interés, diferente al que está obligado a llevar contabilidad. Si el contribuyente está obligado a llevar contabilidad, el valor patrimonial calcula los intereses de acuerdo, y si cotizan en bolsa o no, de acuerdo al factor, y también declara los ingresos porque es por causación, por ese año. Diferente al que no está obligado a llevar contabilidad. Él calcula, le aumenta el valor patrimonial, pero no lo declara en ingresos, para el no obligado a llevar contabilidad. Dice, si la inversión en un CDT en moneda extranjera es abonada posteriormente a otro instrumento de inversión,
se deberá aplicar la tasa representativa del mercado vigente en el momento del abono, considerando los rendimientos vengados y no cobrados. Rendimientos generados y pagados en el CDT constituyen un ingreso realizado al momento en que se recibe en efectivo o en una forma que equivalga al equivalente a un pago. Esto aplica para no obligados y la contabilidad. El obligado sí tiene que declararlos. Tanto mayor valor patrimonial como ingreso. Ingresos de fuente extranjera. Dice, concepto 1135 de diciembre 5 de 2024 DIAN. Problema jurídico. Los pagos realizados a un agente en el exterior por servicios de promoción de productos de una compañía colombiana pueden ser considerados ingresos de fuente extranjera y por tanto no grabados en Colombia. Dice la DIAN. Dice, si estos pagos realizados a un agente en el exterior se realizan por servicios prestados en su país de residencia, califican como ingresos de fuente extranjera conforme lo dispone el artículo 24 del estatuto y esta gente no se considera residente fiscal en Colombia. Entonces, la clave es que si esos servicios, o sea, aquí es que lo está prestando un agente en el exterior. Dice, si ese agente del exterior, esos servicios lo presta en su país, o sea, no lo presta en Colombia y no es residente, se considera que no son rentas de carácter nacional. Entonces, no están grabados en Colombia. Esa es la condición. Que se prestó en el país, en su país de residencia y que esta gente no se considera residente fiscal en Colombia. Fundamentación, dice por acá, bueno, hay. Problema jurídico número 2, dice el servicio de garantía prestado en Colombia por una compañía local para un fabricante del exterior puede considerarse como una exportación de servicios y en consecuencia no grabado con el impuesto de las ventas IVA. ¿Qué responde la DIAN? Dice, el servicio de garantía prestado en Colombia por una compañía local no puede ser considerado en todos los casos como una exportación de servicios y por ende está grabado con IVA, porque el servicio está prestando en Colombia. A pesar de que le está prestando el servicio a una compañía del exterior, se está prestando el servicio en Colombia. Dice, por eso no se considera exportación y está grabado con IVA. Fundamentación. Dice, según el artículo 420 del estatuto, los servicios prestados en el territorio nacional están sujetos al IVA. El literal C del artículo 481 del estatuto dispone que la prestación de un servicio es considerada una exportación exenta de IVA siempre que se preste de Colombia y sea utilizado exclusivamente en el exterior por empresas o personas sin negocio o actividades en Colombia. Problema jurídico número 3. ¿Cómo deben ser tratados desde el punto de vista fiscal los ingresos generados pero no facturados en servicios de tracto sucesivo? Uy, ojo con esto. Este tema lo compartimos un concepto de la DIAN en diciembre del año pasado. Dice, ¿cómo deben ser tratados desde el punto de vista fiscal los ingresos generados pero no facturados en servicios de tracto sucesivo para evitar distorsiones en las bases del IVA y la autorretención del impuesto de la renta? Entonces, tracto sucesivo es cuando son servicios continuados. Ya son varios periodos. Tesis jurídica de la DIAN dice, los ingresos fiscales y el IVA deben reconocerse en el momento en que se cumplan los hechos generadores de cada uno de los impuestos. Esto implica declarar y pagar el IVA con la prestación efectiva del servicio o la expedición de la factura, conformidad con el artículo 421 del estatuto, y reconocer los ingresos fiscales que hacen base para la autorretención. Entonces aquí lo liga a la prestación efectiva del servicio o la expedición de la factura. Vamos a ver que más adelante dice lo que suceda primero. Entonces es muy común que prestan el servicio y facturan el mes siguiente, especialmente diciembre y facturan en enero del año 2025. Entonces compartíamos el año pasado que en el estatuto está que el que hizo la compra del servicio puede declarar esos costos en el año en que efectivamente recibió el servicio, pero el que hizo el pago, o sea, el que recibió el servicio, no el que hizo la venta. Porque él posiblemente le va a facturar en enero. Y dice, no, salimos a vacaciones, entonces le facturamos en enero, como hacen muchos. Por eso en la conciliación fiscal aparece una sección en la parte de facturación, en la cual dice facturar el periodo y bueno, periodo siguiente, un enredo ahí. Que hay que tener en cuenta principio de causación para efectos contables, según la NIF. Y para efectos fiscales lo mismo, principio de causación, a menos que esto obligue a llevar contabilidad. Entonces, para no meternos en todos esos enredos, es más, esa norma... Eso creo que es del año como 2020, no me acuerdo bien. Yo ni siquiera a mi cliente le he comentado eso. Porque es fomentar el desorden y enredarse porque también eso va con la consideración fiscal, impuesto diferido, se complica uno la vida. ¿Qué más dice en cuanto a esto la DIAN? Dice, la causación del IVA, según el artículo 422 del estatuto, se da al momento de la prestación del servicio o con la expedición de la factura, lo que ocurra primero. Así,
Cuando el servicio se ha prestado al cierre del periodo, pero no se ha expedido la factura del IVA, se causa con base en la prestación efectiva del servicio, ¿sí? O sea, el que prestó el servicio es el que está obligado a facturar. Entonces, si vamos a aplicar la norma internacional de información financiera, contablemente él debe incluir ese ingreso. Así haya facturado en enero del año siguiente que está actuando mal. Porque la facultad que da la DIAN para una factura que les piden el año siguiente, enero, y él declara el costo en diciembre siempre y cuando demuestre precisamente que obtuvo el servicio o adquirió los activos, es para el comprador. ¿Y por qué la lógica? Porque digamos que recibió la mercancía en diciembre 28 y la vendió en diciembre 29, él no puede presentar un ingreso sin costo. Pero es para el comprador. El vendedor está ya incurriendo en norma tributaria, ¿sí? Porque no está facturando en el momento que es. El momento de que se presta el servicio o pide factura, el primero que suceda. Y prestó el servicio, pues esa fecha es que tiene que facturar. La obligación de declarar el IVA en el periodo correspondiente al momento de su causación implica verificar el momento en el cual es efectivamente prestado el servicio contratado. Coincide ahí la norma contable con la tributaria. Por su parte, sobre el reconocimiento de ingresos en materia fiscal para efectos de la autorretención, que es el impuesto de la renta, dichos ingresos deben ser reconocidos fiscalmente conforme a las reglas de causación, artículo 27 y 28 del Estatuto Tributario. Así, para los obligados a hallar contabilidad, los ingresos se consideran realizados al momento en que se cause el derecho a recibirlos, bajo el concepto de causación o devengo. En este contexto, el contribuyente debe reconocer los ingresos fiscales al cierre del periodo de retención en que los servicios de trato sucesivo fueron prestados, alineando este reconocimiento con el principio de causación, porque estos deben reconocerse en el periodo fiscal en que se configura el hecho generador del impuesto de la renta. Tanto para el IVA como el impuesto de renta, el primero que use a facturación o que prestó el servicio. Normalmente presta el servicio y facturan después. Entonces, cuando presta el servicio, que debe incluirlo para el del IVA y para renta. Usted puede llevar una empresa grande y usted no, muchos asumen de que porque es grande tienen contadores, auxiliares, auditores, revisores, abogados, todo está bien. No, muchas veces no, porque muchas veces la gente llega y piensa que todo está bien. No, hay que revisar qué es lo que saben, cómo lo están haciendo. Inclusive hay muchos errores que cometen en retención de la fuente, lo que en renta. Lo que pasa es que la DIAN hace tiempo, hace muchos años, no le mete mano a eso. Entonces ahí hay gente que comete una barbaridad y empresas grandes. Dice acá, por último debe precisarse que los costos y gastos incurridos en la prestación de los servicios deben ser reconocidos fiscalmente en el mismo periodo en que se reconocen los ingresos conforme al principio de correspondencia. Estos son actos fiscales. Esto asegura que las bases de la autorrenta reflejen de manera precisa la relación entre ingresos y costos. Entonces no nos compliquemos la vida. Cuando preste el servicio, se debe facturar simultáneamente. No que ver servicio en diciembre y se facture en enero olímpicamente. Para el que hace la compra, sí puede ese valor, así le factura en enero, incluirlo en diciembre. Pero no el que factura es que le faculten para hacer lo que está haciendo porque lo está haciendo mal. Que comienza a barbaridad especialmente en diciembre. Estamos hablando de 2 periodos fiscales. Está afectando el impuesto de renta de 2 periodos, 2024-2025. Un ejemplo. Está también para la exógena. Es un lío. Hagamos las cosas bien y no nos compliquemos la vida. Entre más alejados tengamos a la DIAN, mucho mejor. Concepto 1136 de diciembre 6 de 2024 DIAN. Dicen: teniendo en cuenta que las bombas, válvulas, otros mecanismos de dispensación no son envases plásticos de un solo uso, pero pueden ser adquiridas por un productor de envases plásticos de un solo uso como componente o insumo utilizado en la fabricación, ensamble o manufactura de los envases que vende, se causa el impuesto en cabeza del fabricante, las bombas, válvulas u otros mecanismos de dispensación al momento de la venta al productor de envases plásticos de un solo uso. El que es el productor de estos envases plásticos de un solo uso, él es responsable de este impuesto, ¿cierto? Dice, ¿qué pasa con el que me vende un componente para ese producto? También es responsable del impuesto. Y otra pregunta del mismo contribuyente: si al ser las bombas, válvulas y otros mecanismos de dispensación, insumos o componentes utilizados para la fabricación, ensamble o remanufactura de envases plásticos de un solo uso que vende el productor como un todo, debe incluir dentro de la base gravable del impuesto el peso en gramos de las bombas, válvulas y otros mecanismos de dispensación. Entonces, responde la DIAN: el impuesto se caracteriza por ser indirecto, de causación instantánea y monofásico. El impuesto se caracteriza por ser indirecto,
en la medida que grava la venta o importación de productos plásticos de un solo uso utilizados para envasar, embalar o empacar bienes. De causación instantánea por cuanto de causa de manera simultánea la realización del hecho imponible. Monofásico de primera etapa, pues solo se causa en la venta o el retiro para consumo efectuado por el productor o la importación para consumo propio. Una sola vez se causa y solamente son los responsables, el productor de ese bien o el que los importa para consumo propio. ¿Quiénes son contribuyentes del impuesto? Dice, son contribuyentes del impuesto los productores o importadores. ¿Cómo puede ser monofásico el impuesto cuando el artículo 51 de la ley 2237 de 2022 establece diferentes escenarios de causación? Dice la DIAN, sobre el mismo producto plástico un solo uso grabado solo se verifica el impuesto una única vez. Y explica, habiendo causado la importación, el impuesto no se causa nuevamente en las posteriores operaciones que lleven a cabo, ya sea venta o retiro para consumo. Pero dice monofásico, una sola vez se causa. Digamos el importador lo adquirió, ya sea para consumo o para venderlo, en la importación se causa el impuesto. Y ya después de así lo venda, ya no se causa de ahí en adelante. ¿Cuándo se causa? Cuando se vende, cuando es con el productor y una sola vez. Habiendo de causar la venta efectuada por el productor, el impuesto no se causa nuevamente en las posteriores operaciones que lleven a cabo, ya sea otra venta o retiro por consumo. Habiéndose causado el retiro para consumo realizado por el productor, es de colegir que el producto plástico de un solo uso no puede ser objeto de una posterior venta o un nuevo retiro para consumo. Dice la DIAN, por lo tanto, en relación con su primer interrogante, de colegir que en la adquisición de mecanismos de dispensación que no sean productos plásticos de un solo uso, no se causa el impuesto, pues trata de una circunstancia que no se enmarca en el hecho generador. El impuesto se causará en las ventas efectuadas por los productores en la fecha de emisión de la factura, en los retiros para consumo de los productores en la fecha del retiro y en la importación en la fecha en que se nacionaliza el bien. Como se ve en el ejemplo propuesto en su consulta, el fabricante del mecanismo de dispensación no produce ni vende un producto plástico de un solo uso. El fabricante del mecanismo de dispensación no ostenta la calidad de su pasivo del impuesto. Una cosa es que el productor de esos bienes plásticos de un solo uso los produzca y compre algunos componentes que hacen parte de ese producto que sí va a ser grabado cuando él lo produzca y lo venda. Entonces, el que le vende los componentes, si no son productos plásticos de un solo uso, entonces no son responsables, lo que reitera la DIAN. Y la pregunta que hace aquí el contribuyente. Dice, se causa el impuesto cuando el producto plástico de un solo uso, utilizado para envasar, embalar o empacar bienes, está compuesto por otros materiales, por ejemplo, cartón, aluminio, papel. Dice la DIAN. El impuesto recae sobre productos plásticos de un solo uso utilizados para envasar, embalar o empacar bienes, sin que para el efecto sea necesario que tales productos estén compuestos 100% de plástico. Ya no importa que traigan parte de cartón, aluminio o papel. Si es un producto de un solo uso, ya cumple. En consecuencia, frente a su segundo interrogante, encontramos que el impuesto recae sobre los productos plásticos de un solo uso utilizados para envasar, embalar o empacar bienes, los cuales como productos finales pueden incorporar componentes adicionales al plástico, tales como en este caso los mecanismos de dispensación señalados. O sea, no importa que haya otros componentes, si el producto final es un producto de un solo uso, plástico de un solo uso, entonces está grabado. La base gravable del impuesto es el peso en gramos del envase, embalaje o empaque de plástico de un solo uso. O sea, ya lo que salió, así tenga una parte de aluminio, cartón, pero es un producto catalogado plástico de un solo uso, se pesa y basado en los gramos es que se tasa el impuesto. Bueno, entonces otro impuesto, ya sabe que eso es para los productores de estos bienes o los importadores nomás. En la comercialización de intermediario y todo no se causa, es monofásico, una sola vez se paga y ya. Concepto 1151 de diciembre 10 de 2024, DIAN. Problema jurídico. ¿Cómo se interpreta el término de firmeza de las declaraciones de renta y sus correcciones en las que se determinen o compensen pérdidas fiscales conforme al inciso séptimo del artículo 147 del Estatuto Tributario cuando la corrección genera renta líquida gravable? Más o menos la pregunta que hacía la colega era en cuanto al IVA, ¿cierto? De pronto un IVA retenido del periodo del año del 23 tiene que ser importante. No lo descontó oportunamente para no perder ese, puedo corregir ese declaración del IVA de tal periodo que está dentro del término para descontarlo, claro que sí. La puede corregir y puede aplicar en ese periodo ese IVA retenido digamos del año 2023. Aquí estamos viendo es cuando resta pérdida. Dice, si una corrección elimina las pérdidas fiscales y genera renta líquida gravable, la declaración corregida deja de estar sujeta al término especial de firmeza de 6 años.
y pasa a regirse por el término general de firmeza de 3 años, conforme lo dispone el artículo 714 del Estatuto Tributario. Interesante este tema. Dice, fundamentación. El artículo 147 del Estatuto establece un término de firmeza de 6 años para declaraciones de renta y correcciones en las que determinen o compensen pérdidas fiscales. Determinó de 6 años. Y si el año que compensa, el año que compensa puede ser un año o los años siguientes, entonces también 6 años quedan en firme. Y sin embargo, cuando una corrección elimina las pérdidas fiscales declaradas inicialmente y genera renta líquida gravable, la declaración corregida en virtud a lo dispuesto en el artículo 588 del Estatuto Tributario modifica su naturaleza tributaria. En este escenario, el término especial de firmeza de 6 años del artículo 147 del Estatuto deja de ser aplicable. En cambio, se aplica el término general de firmeza previsto en el artículo 714 del Estatuto, que es de 3 años, contados desde el vencimiento para presentar declaración inicial. Y hay mucha gente que de pronto tiene sus chicharrones y todo ahí, como presentó con pérdida. Usted sabe que ellos, dentro del término que tienen para corregir, lo pueden hacer. Y automáticamente ya, si cambiaron la pérdida a una utilidad, ya no se le aplica la vigencia de 6 años, sino la de 3. Y si está cerca a quedar en firme, pues digamos puede faltar una semana, un día, ya pasaron los 3 años y quedó en firme. Esta interpretación se fundamenta en el principio según el cual la corrección reemplaza para todos los efectos tributarios la declaración inicial, como lo establece el artículo 588 del Estatuto, y que para el caso concreto sobre la eliminación de las pérdidas fiscales ha sido confirmada en el oficio 21.409 del 14 de agosto de 2018. En consecuencia, si la corrección elimina las pérdidas fiscales, esta deja de estar sujeta al término especial de firmeza del artículo 147. Para el caso de la colega, en el caso del IVA, para ella poder descontar ese IVA retenido del año 2023, sí puede corregir una declaración del año del IVA del 2024 presentada, que es dentro del término, para poderlo descontar. Y esa corrección reemplaza automáticamente la anterior, haciendo analogía con este concepto que estamos viendo. Dice, problema jurídico número 2. En caso de que el contribuyente presente una corrección eliminando las pérdidas fiscales, mientras se encuentra en curso un proceso de fiscalización bajo el término especial de firmeza de 6 años, ¿cómo afecta esta corrección al término de firmeza y a la facultad de fiscalización de la DIAN? ¿Cómo debe interpretarse la conjunción I en el inciso que refiere a las declaraciones de renta y sus correcciones? Tesis jurídica número 2, dice la DIAN. Cuando una corrección elimina las pérdidas fiscales mientras se encuentra en curso un proceso de fiscalización, bajo el término de firmeza especial, la corrección reemplaza a la declaración inicial para todos los efectos. Por su parte, la conjunción I, en el inciso séptimo del artículo 147, implica que la declaración inicial y su corrección están vinculadas al mismo término de firmeza siempre que persistan las pérdidas fiscales. Fundamentación. Cuando la Administración Tributaria adelanta un proceso de fiscalización sobre una declaración inicial con pérdidas fiscales bajo el término especial de 6 años y el contribuyente presenta una corrección que elimina las pérdidas fiscales, el término de firmeza de la corrección sustituye al término de la declaración inicialmente presentada, o sea, pasa de 6 años a 3 años. De modo que, si la corrección genera renta líquida y elimina las pérdidas fiscales, la fiscalización debe ajustarse al nuevo término de firmeza de 3 años, desde el vencimiento de la declaración inicial, siempre que ésta se hubiera presentado oportunamente. De lo contrario, el término deberá contarse desde que se presentó extemporáneamente, tal como lo dispone el artículo 714 del Estatuto Tributario. Por ende, si al momento de presentar la corrección que elimina las pérdidas fiscales, el término general de firmeza de 3 años ya ha vencido, la Administración pierde competencia temporal para continuar con la investigación, puesto que la declaración no estaría presente en el término especial de que trata el artículo 147, o sea, 6 años. O sea, estos son datos que hemos tenido nosotros presentes, ¿cierto? Porque ustedes pueden verse en este problema o de pronto llegar a una empresa a tomar la asesoría y va a encontrar estas situaciones. Y usted también sabe cómo se puede proceder ahí. Dice, ahora bien, respecto de la conjunción I y el inciso séptimo del artículo 147 del Estatuto Tributario, esta debe interpretarse como un vínculo copulativo entre la declaración inicial y sus correcciones, que la sujeta al mismo término de firmeza de 6 años siempre que las pérdidas fiscales persistan. No obstante, si en la corrección se eliminan las pérdidas fiscales,
La declaración inicial y la corrección se desvinculan en el entendido en que la corrección ya no se encuentra dentro del supuesto que prevé el artículo 147. Por lo tanto, la corrección queda sujeta al término general de firmeza del artículo 714, o sea, de 6 años pasa a 3 años. Perfecto, mire, este concepto deberían ustedes guardarlo e imprimirlo. Para aquellas empresas que están dando pérdida, entonces cualquier inconveniente, bueno, puede ser que se hayan corrigido la declaración dentro del término que se permitía para corregirla. Y la DIAN estaba en un proceso de fiscalización, porque se va a 6 años cuando es pérdida, o el año que compense la pérdida. Entonces aquí corrigió, presentó renta líquida, cambió la pérdida por renta líquida y se va a 3 años. Y si ya está dentro del plazo para vencerse, o se cumplen 3 años, la DIAN ya queda amarrada para meterle mano a eso, para seguir fiscalizando. Concepto 1163 de diciembre 12 de 2024, DIAN. Dice, problema jurídico. En los contratos de cuenta en participación, la retención de la fuente pueden ser imputadas proporcionalmente entre el socio gestor y los socios partícipes. Cuenta de participación, una figura jurídica en la cual, digamos, usted puede tener un negocio con 2, 3, la forma que usted quiera, sin que sea una sociedad comercialmente. Entonces va a aparecer un socio gestor, que es el que va a figurar como el dueño de las operaciones, de todo. Va a responder laboralmente, auditoriamente, todo comercialmente a personas de terceros. Los demás son socios ocultos o socios pasivos. Entonces, el momento que cualquier socios pasivos se muestre de que son socios, entonces ya se convierte en una sociedad. Entonces, la condición es que sean socios ocultos o socios pasivos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hacían retención en la fuente, como todo se declaraba a nombre y facturaba el socio gestor, como si fuera para tercero, él era el dueño. Retención en la fuente se hacía a nombre de él y él las descontaba 100%. Entonces, con esto cambia todo en cuanto a retenciones. Dice, tesis jurídica. La pregunta es, en los contratos de cuenta de participación, la retención en la fuente puede ser imputada proporcionalmente entre el socio gestor y los socios partícipes. Responde la DIAN que sí. Con base en la decisión del Consejo de Estado, la retención en la fuente practicadas con ocasión de los contratos de cuentas de participación podrán ser imputadas proporcionalmente entre el socio gestor y los socios ocultos. Aquí hay que revisar el artículo 507 y 509 del Código de Comercio para los que estén interesados. Es una figura que yo aplicaba bastante para negocios pequeños, en la cual, digamos, habían 2, 3 socios o 2. Entonces, ¿qué pasa? Siempre el que estaba al frente del negocio decía que el negocio era él. Y cuando estaba en problemas, él quería quedarse con todo y el otro es protegido. Entonces, para que no fuera una sociedad de hecho, le decía, vamos a hacer la figura de cuenta de participación. Hacía el documento realizado ante una notaría y listo. Y se declaraba como era. Entonces, el que quedaba como socio pasivo no tenía el problema de que de pronto el que estaba diciendo que era el dueño, que lo había iniciado, él tenía un documento legal en la cual le otorgaba los derechos, incluye para herederos. Ahora bien, cuando un agente de retención en la fuente efectúa un pago al socio gestor en relación con el contrato de cuenta de participación, debe practicar la retención en la fuente correspondiente a nombre del socio gestor, porque ese tercero no sabe que es una cuenta de participación. Según la doctrina de esta entidad, dicha retención se atribuía únicamente al gestor, al ser considerado el titular del ingreso y sobre todo pasivo de la retención. Esta posición fue anulada por el Consejo de Estado, o sea, la DIAN aplicaba eso. Como era el socio gestor y el que era el que figuraba legalmente, para efecto legal a nivel comercial, fiscal, o sea, tributario y comercial, entonces el tercero no sabía que había una cuenta de participación, entonces hacía la retención a nombre de él y él declaraba todo. Y ya luego él se entendía ya con los socios partícipes. Dice, el Consejo de Estado sale a lo contencioso administrativo, sesión cuarta, en sentencia de agosto 30 de 2024, esto es reciente. Resolvió anular parcialmente el concepto general 8537 del 9 de abril de 2018. Dice, la alta corporación fundamentó su decisión en que las retenciones practicadas en el marco del contrato de cuenta de participación deben considerarse como un activo repartible entre los socios, incluyendo al socio oculto en proporción a su participación. En conclusión, a partir del 30 de agosto de 2024, las retenciones en la fuente practicadas en contratos de cuenta en participación podrán ser asumidas proporcionalmente entre el gestor y los socios ocultos. El porcentaje de la retención que será asumida por los socios ocultos deberá incluirse en el certificado que expide el socio gestor. El socio gestor es el que debe entregar el certificado a los socios partícipes u ocultos. Las actuaciones previas realizadas bajo la doctrina anulada por el Consejo de Estado mediante sentencia del 30 de agosto de 2024 no se ven afectadas, dado que los efectos del fallo deben entenderse hacia el futuro. O sea, dice, esto aplica a partir de 30 de agosto de 2024. Lo que hizo hacia atrás queda como estaba el concepto anterior.
Bueno, entonces es tan importante para que traigan con cuenta en participación. Concepto 1172 de diciembre 13 de 2024, DIAN. Problema jurídico. ¿Cómo debe el adquirente demostrar el envío del correo electrónico al emisor, confirmando la recepción de la factura electrónica de los bienes o servicios adquiridos, para que dichas facturas se constituyan un soporte válido de costos, deducciones e impuestos descontables en operaciones a crédito o con plazo para el pago conforme al artículo 616-1 del Estatuto Tributario? Tesis jurídica. Si los adquirentes como usuarios del sistema de facturación electrónica deben remitir los mensajes electrónicos de recepción de la factura electrónica y los bienes o servicios adquiridos a través de este sistema, ya sea a través del software propio, adquirido o proporcionado por proveedor tecnológico o el gratuito proporcionado por la DIAN. Conclusión, ya sabemos que para que usted la acepten como costo, deducción o los impuestos descontables de las compras que usted haga a crédito, entonces usted tiene que dar el acuse de recibo de la factura y el acuse de recibo del bien o servicio, pero tiene que hacerlo en forma electrónica. Entonces, ¿cuál es el medio? El medio es que tiene que hacerlo a través del sistema de factura electrónica. O sea, cuando ustedes tienen un proveedor, ya ellos tienen el sistema ahí en el cual aparecen las compras que usted hace y vienen unos eventos en la cual da el recibido y en la cual da recibe la factura y recibe el bien o servicio. Si a usted le falta uno de esos, entonces no le van a aceptar como costo de deducción o el impuesto descontable y tiene IVA. ¿Qué pasa con digamos, un empresario pequeño o no está obligado a pedir factura electrónica de venta? Pues simplemente él puede acogerse a la factura electrónica del sistema gratuito de la DIAN y ahí hay unos eventos aparecen las facturas que usted recibe, ¿sí? Tanto las que usted emite, tiene para nómina electrónica, tiene para la factura electrónica o viene también para el sistema Radian. Entonces, digamos, vienen los eventos donde aparece la factura que usted recibe y puede colocar el evento de recibido y el de recibo factura de bien y servicio y le aparece con el software gratuito de la DIAN para aquellas empresas pequeñitas que no tienen proveedor tecnológico. Entonces, tienen que hacerlo para cumplir. ¿Qué nos dice la DIAN? Fundamentación por acá. Vamos a la parte. Dice, debe precisarse que cuando los adquirentes no estén obligados a pedir factura o documento equivalente, necesiten constituir el soporte de sus costos, deducciones e impuestos descontables de sus operaciones a crédito o con otorgamiento de plazo para el pago, podrán registrarse como usuarios en el Radian. En este caso deberán cumplir con el procedimiento de habilitación previsto en la resolución 165.023, sin que ello implique la obligación de expedir facturas de venta y documentos equivalentes, conforme al parágrafo tercero del artículo 6 dice Radian del estatuto. Para el efecto podrán utilizar el servicio gratuito administrado por la DIAN. Aquí lo que dice, listo, utiliza el Radian y eso no los obliga a expedir factura de venta. La otra forma también es que se acojan al sistema de facturación gratuito de la DIAN y ustedes pueden pedir factura si quieren o simplemente para que aparezcan las facturas recibidas y leen los eventos de recibido, factura y servicio con el sistema gratuito de la DIAN. Entonces no tienen pierde, pero tienen que hacerlo. Ahora, para aquí recordar también, por ejemplo, para los contribuyentes no le va a pedir factura de venta, pero para ellos soportar los costos, o sea, las compras que la gente también han obligado a pedir factura de venta, ellos deben hacer documento soporte. Simplemente que ese documento soporte pues lo hacen manualmente. Lo mejor ahí es simplemente el sistema gratuito de la DIAN. No vale nada y está todo legalizado y se evitan problemas. Así no está obligado a pedir factura de venta. Ahora, usted puede que no esté obligado a pedir factura de venta, pero si quiere lo hace y no le cuesta nada. Tiene mayor presentación y ya pues se evita problemas. En conclusión, los adquirentes como usuarios del sistema de facturación electrónica deben remitir los mensajes electrónicos de recepción de factura electrónica y los bienes o servicios adquiridos a través del sistema de factura electrónica, ya sea a través del software propio, adquirido, proporcionado por un proveedor tecnológico o el gratuito proporcionado por la DIAN. O sea, sí o sí debe hacerlo virtualmente por el sistema de factura electrónica. ¿Tienes proveedor tecnológico? Pues ellos ya tienen que, todo lo están haciendo, en lo cual viene cuando se hace las compras, vienen los eventos. Recuerden que es sobre las compras de crédito, de contado o no. Y si no lo tienen, entonces software gratuito de la DIAN, es facilito. Entonces aquí lo importante del asunto es que para que esas compras a crédito, así esté obligado a no pedir factura de venta, que hace la compra, si a crédito, tiene que hacer el radicado de recibo de la factura y el servicio. De la aceptación de la factura, ¿qué pasa? Si usted no lo hizo en el término de los 3 días, entonces viene la aceptación tácita, o sea, se ha por entendido que usted la aceptó.
Y si yo soy factor electrónico y estoy acogido al Radian y esa venta que yo estoy a crédito la quiero asimilar a título valor y soy en el Radian y usted no me envió la aceptación, pues simplemente yo hago el evento automáticamente en el cual le doy la aceptación. O sea, le da la opción al de que está en el Radian que emite la factura hacerlo, a que cumpla los tres requisitos: recibo la factura, recibo el bien o el servicio y la aceptación. Entonces ahí no hay problema. Entonces los que son fundamentales es las compras de crédito, el radicado del recibo de factura y el bien o el servicio. Hay que hacerlo para completar. Ahora sí dice Luz: buenas noches, presenté el cuatrimestre del IVA la semana pasada. Hoy revisando me di cuenta que me quedó mal la base de evolución en compras excluidas. ¿Puedo corregir? A ver, ojo con eso. Usted puede ser que, digamos, estamos hablando del IVA y se equivocó con las bases, manó en el IVA. Si no le modifica el IVA a pagar, no hay sanción alguna. Entonces usted puede cambiar las bases, los datos. De pronto, digamos, un ingreso excluido lo llevó como exento por error. Entonces simplemente usted entra y corrige esos valores para que le consiga con su contabilidad lo que usted va a reportar a la DIAN exógena, todo eso. Y si no le varió el impuesto a cargo, lo puede corregir, no hay problema. Es más, por ejemplo, digamos, en lo del IVA, que es muy común, en algunos, en el último cuatrimestre que va hasta diciembre, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, cada vez que usted presenta la declaración del IVA, digamos en cuentas de ahorro, títulos con rendimientos, y usted le toca, digamos, el 10 de los primeros, no acaban a llegar los extractos donde están los rendimientos financieros que deben incluirse ahí, y no están grabados, pero para incluirlos, porque los ingresos que usted incluye en la declaración del IVA debe coincidir también con la de renta, todo, ¿sí? Para que no haya problemas. Entonces algunos acostumbran que esos valores lo incluyen en la última declaración, o simplemente, digamos, declararon y cuando ya tienen los certificados para hacer el cierre total, conciliaron con los certificados de las entidades financieras, todo eso, son las auditorías. Entonces de pronto se quedaron, digamos, ingresos adicionales por ejemplo financieros algunos que no están en lo que usted declaró. Entonces simplemente usted entre y corrige cada declaración de cada periodo, o lo incluye en la última, que algunos hacen eso. Al fin y al cabo no es base para el IVA. Y si el IVA no va a variar, entonces lo recomendable para que todo coincida con el ingreso de declaración de renta, con el ingreso del IVA y con la exógena, y así tenemos más correcto a la DIAN de que no esté molestando. Entonces, ahora si le varía el IVA a pagar, si es superior, pues lógicamente habrá sanción. Y si es inferior, es un proyecto de corrección, que antiguamente usted presentaba el proyecto de corrección, tenía que presentarlo ante la DIAN y luego esperar que se manifestaran. Pasado un término, si no manifestan, se da por cierto. Ahora no, usted simplemente hace la corrección, la hace directamente en el portal y la DIAN cuenta ya internamente su tiempo que tiene para revisar eso. Si no lo hace, entonces ya queda en firme. Concepto 1189 de diciembre 18 2024, DIAN. Problema jurídico. Son exigibles los mensajes de confirmación de recibo en operaciones a plazo cuando el soporte de transacción es un documento de cliente electrónico DEE. Según lo dispuesto en el artículo 6 del Estatuto Tributario, tesis jurídica, dice: los mensajes de confirmación de recibo de la factura electrónica de venta y de los bienes y o servicios no son exigibles para los documentos de equivalente electrónico de en operaciones a crédito. Dice: fundamentación. El artículo 6 del Estatuto establece respecto a la obligatoriedad de los mensajes electrónicos de confirmación de recibo de las facturas electrónicas de venta y los bienes o servicios lo siguiente. Dice: para efectos del control, cuando la venta de un bien y o prestación del servicio se realiza a través de una factura electrónica de venta y la citada operación sea crédito, de la misma se otorga un plazo para el pago, el adquirente deberá confirmar el recibo de la factura electrónica de venta y los bienes o servicios adquiridos mediante mensaje electrónico remitido, lo que acabamos de ver, eso es lo que estamos haciendo todos. Pero dice: a través de una factura electrónica de venta. Y dice la DIAN: nótese que la disposición preditada no menciona ni extiende dicho requisito a los documentos electrónicos equivalentes DEE, cuya regulación está limitada al ámbito tributario. Los documentos de clientes electrónicos, regulados por el decreto de 25.016 y la resolución DIAN 165.023, tienen como función principal soportar las transacciones de venta de bienes o prestación de servicios en ausencia de la factura de venta en materia tributaria, asimilándose a esta última pero sin tener los mismos efectos en otros ámbitos de aplicación legal. Recordemos que el momento de equivalentes electrónicos, que hasta el año pasado venció el plazo para cambiar a documento equivalente electrónico de acuerdo a la resolución 165/2023. Hay unos plazos.
Entre otros está la factura post. Ya sabe que ahora sí, no importa el monto, desde que venga a nombre del contribuyente, usted puede descontar el costo y el IVA, ¿cierto? Y debe tener el nombre que corresponde, que es un poquitico largo. Por ejemplo, los extractos bancarios son documentos de cliente electrónico, entonces también listo. El caso de servicios públicos, ya muchos dicen documento de cliente electrónico. Entonces ahí usted no tiene que, por ejemplo, llega la energía, el agua, todo es a crédito, eso es a crédito. Pero no dice factura electrónica de venta, entonces usted y el documento de cliente electrónico no tiene que dar nada ahí, como dice aquí la DIAN. Pero sigamos en un servicio público y dice factura electrónica de venta, yo por lo menos sí le digo a las empresas, me le dan el recibo de la factura y el bien, porque dice factura electrónica de venta y es a crédito, servicio a crédito. A través de una factura electrónica de venta, porque no hacen salvedad en cuanto a eso, que sea factura electrónica de venta. Un servicio público, algunas compañías ya están, dice documento equivalente electrónico, listo, no hay que hacer ningún recibo de la factura ni el bien de servicio. Pero si es factura electrónica de venta, como algunos prestadores de servicios públicos todavía lo tienen, mi concepto, hay que darle el recibo del bien o el servicio. Dicen, así las operaciones soportadas por el documento de cliente electrónico a la luz de las normas especiales vigentes no requieren la confirmación establecida para la factura electrónica de venta. Por tanto, no les aplica la exigencia de los mensajes de confirmación de recibo en operación a crédito o con un plazo para el pago. Exigir mensajes de confirmación para el documento de cliente electrónico desbordaría la literalidad de la norma y crearía una obligación no contemplada en el artículo 6 de ese reino del estatuto y en el decreto del 25.016. Por último, dice la DIAN, respecto a la consulta sobre si los documentos de cliente electrónico pueden ser considerados títulos valores y utilizados en operaciones de factoring, escapa la competencia de este despacho y de esta entidad abordar esta materia. Entonces dice, no, espere, eso no está en el reglamento. Entonces dice la DIAN, ahí no podemos manifestarnos. Y es que la norma dice factura electrónica de venta. Es literal, hay que aplicar, como dice el Código Civil, aplicar en forma simple la norma. Bueno, entonces nos quedan otros conceptos: retención de la venta de activos fijos para el próximo jueves, Dios mediante, y ganancia ocasional, proyectos de vivienda bis. Pero para terminar, les comento, les recuerdo, para aquellas personas que quieran de pronto analizar si su cliente les sirve el régimen simple de tributación, vamos a hacer el taller de seminario taller de régimen simple de tributación. Ahí está en la página. Va a ser del 7 de febrero al 8 de febrero, 6:30 a 9 p.m. y 8 a 1 p.m. Si necesitamos más tiempo, ustedes saben que conmigo no hay problema, programamos para el lunes para las 2 horas que necesita adicional, porque lo importante es ir aclarando dudas. Vamos viendo tema y vamos respondiendo preguntas de una vez. Entonces, aparte de la norma, todo lo que tienen que saber cómo se aplica, cómo se hace, en la parte contable. Entonces, listo, ahí está. Creo que el costo está en 160,000 para los que hasta el día de mañana se vayan a escribir. Si ya a partir del sábado, entonces era 200,000 pesos. Y tenemos el otro taller, creo que es bastante importante tener en cuenta en la actualización tributaria. Todos esos temas que estamos viendo, que es lo que nosotros los contadores debemos tener en cuenta para que no nos escape ninguna obligación. Porque sabe que la omisión, desconocimiento de una norma, eso nos vale mucha plata, nos puede costar el cargo, todo. Entonces es bastante amplio el tema, ¿sí? En el cual vemos las datos de formalidades fiscales, inclusive el SOGENA, el RV, todo eso, tasa mínima de tributación, bueno, etcétera, y las declaraciones, 20 declaraciones que se deben presentar en el año 2025, quiénes están obligados, qué formatos y cómo se calcula para la base, impuesto a patrimonio, activo en el exterior, pues al consumo, de bolsas plásticas, mejor dicho, está todo, ¿sí? Impuesto nacional a la gasolina y la CPM, o sea, ahí lo importante es que aparece quiénes están obligados, qué periodo es, si es mensual, bimestral, anual, qué formulario debe presentar, todas las cosas y cómo se liquida. Lógicamente no vamos a ir en detalle en cada uno porque cada uno lleva un taller, pero sí la información y les queda el material a ustedes. De toda información, porque la mente olvida, por más que se explique muy bien, se nos olvida. Entonces ahí va a entregar en PDF todo lo que vamos a ver. Entonces, esto es una información para todos los contadores, especialmente los que somos independientes.
¿sí? ¿Qué formalidades se necesitan para que sean aceptados nuestros costos? Y deducción, impuestos descontables, bancarización, verificación de aportes independientes, a quiénes, cómo el procedimiento, bueno, quiénes se obligan a pedir factura, quiénes no, cuándo se pide un documento de aporte. Hay gente olímpica, por ejemplo, si de pronto una empresa que es facturar electrónico y no le llegó la factura, entonces fácilmente hay un documento de aporte, pero eso no se puede hacer. Nómina electrónica. Por ahí vea un video de un, eso fue en el año 2021 cuando apenas empezó. Proveedores de software de nómina electrónica decían en la exposición que era lo pagado, no mal. La DIAN, ya he compartido muchas veces conceptos de la DIAN, cual dice que lo causado, porque es que la nómina electrónica es para aportar los costos del pagador, no para reportar lo que se le pagó al empleado, no, nada que ver. Entonces, ¿qué pasa cuando hacemos la conciliación a diciembre 31 o las cesantías de vacaciones? Eso hay que reportarlo en diciembre. ¿Qué pasa cuando empleamos nosotros a diciembre 31 del año 2024? Digamos, hicimos la conciliación de las vacaciones. Por ejemplo, un empleado, 850,000 pesos, y salió de vacaciones en marzo del 2025, ya es con nuevo sueldo. Entonces, digamos que le da 1.000.000 de pesos. Entonces, lo que le falta, digamos, 850,000 que consolidó en el 31 del 2024 y 1.000.000 que ya fue lo efectivo en el 2025, faltarían 150,000. Eso es lo que consolida la 25 para que el 1.000.000 y se pueda realizar el pago. ¿Qué es lo que reporta la DIAN? Debe reportar en gasto los 150,000, que a los 150,000 se reportaban en diciembre. Hay gente que está haciendo es con el pago. Entonces también eso, inclusive yo les daré el concepto para que ustedes lo vean, porque como digo, yo siempre hago referencia a la norma y en caso de los conceptos para que ustedes puedan verificar. O sea, no siempre hay que caer ciegamente ni un exponente, un conferencista, ni el de la DIAN, el director de la DIAN, nada, porque todos nos podemos equivocar, un lapsus. A veces cuando uno está mirando lo que hablo, dice, uy, espere, ¿yo por qué dije esto? Eso nos pasa a todos. Entonces, cuando yo relaciono la norma, ya ustedes, si tienen que ver con el tema, usted va y lo busca. Es su obligación y lo lee. Pero lo que yo hago es decirle, mire, tal artículo, tal ley, tal decreto. Eso es todo. Entonces, los invito. Este tiene un costo un poquitico más, lo pusimos pues más módico. Está en 150,000 para los que se inscriban hasta febrero 7, o sea, hasta el próximo viernes. Ya para el febrero 8 vale 190,000. Y los que hagan el taller de régimen simple de tributación les quedan 100,000 si van a hacer este seminario. Y va a ser virtual 100%, para así personas de otras ciudades puedan hacer este taller, este seminario. Entonces ahí les queda la información. Bueno, les habló Miguel Antonio Márquez Montañez de la bonita ciudad de Bucaramanga. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan una feliz noche y nos veremos en el taller los que van a participar. Yo me ante el próximo jueves. Seguimos compartiendo los conceptos que nos faltan de la DIAN. Y si en enero todavía no ha salido ninguno, si sale en enero todavía los compartimos y seguimos con información tributaria como siempre. Que descansen, que Dios los bendiga. Si les gustó el tema de la transmisión de hoy, pongan el dedito arriba. Y al que no le gustó, que siempre hay uno por ahí sin falta, entonces pongan el dedo abajo. Si lo hace feliz, también nos hace felices. Que Dios los bendiga. Feliz noche.